En el programa de hoy inicia el sínodo. No es un plan de reformas ni una batalla ideológica, insiste el Papa. Sínodo de la sinodalidad, expectativa y preocupación en torno al sínodo, destaca enviado especial de ASI Prensa. Es una gracia. Adoración perpetua. Misioneros de la Santísima Eucaristía mantienen más de 70 capillas abiertas en España. Vicentinos en Cuba, seguidores de San Vicente de Paúl renuevan su apostolado y carisma en torno al santo. Hoy es la fiesta de San Francisco de Asís, el santo que eligió ser pobre por amor a Jesús. Hola Natalie, un gusto verte y con mucho que transmitir. Así es, Eddie, y también es un gusto estar contigo y con nuestros televidentes de nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos hoy en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde el Vaticano. Hoy inicia el sínodo de la sinodalidad convocado por el Papa Francisco. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú estuvo en la apertura. Desde ahí nos cuenta. Saludos desde Roma. Durante la misa de apertura del Sínodo de la Sinodalidad, que ha tenido lugar esta mañana aquí, en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco subrayó que este evento no es un plan de reformas e instó a trabajar por una iglesia que no cae en la tibieza ni se rinde ante las modas del mundo. El pontífice se citó este 4 de octubre con los nuevos cardenales creados en el reciente consistorio del pasado sábado para celebrar una misa que da inicio al Sínodo de la Sinodalidad que comienza hoy en el Vaticano. Ante el inminente arranque de este sínodo, el pontífice advirtió: estamos en la apertura de la Asamblea Sinodal y no nos sirve tener una mirada inmanente, hecha de estrategias humanas, cálculos políticos o batallas ideológicas. Que si el sínodo dará este permiso, si dará esta otra cosa, no, esto no nos sirve. No estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reformas. El sínodo, queridos hermanos y hermanas, no es un parlamento. El Papa pidió no temer a las consecuencias de esta asamblea y subrayó que el sínodo tampoco dará ningún permiso o abrirá alguna puerta. El Santo Padre reiteró que la Iglesia no debe afrontar los desafíos y los problemas de hoy con espíritu de división y de conflicto, sino que, por el contrario, debe volver los ojos a Dios, que es comunión, asombro y humildad. Y esta iglesia, en medio de las olas a veces agitadas de nuestro tiempo, no se desanima, no busca escapatorias ideológicas, no se atrinchera tras convicciones adquiridas, no cede a soluciones cómodas, no deja que el mundo le dicte su agenda. El Papa Francisco remarcó que la tarea principal del sínodo es dar protagonismo al Espíritu Santo y volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada para ser una iglesia que vea a la humanidad con misericordia. Por último, pidió imitar el ejemplo de San Francisco de Asís, cuya festividad se celebra hoy, y recordó que el santo, en un tiempo de divisiones, solo abrazó las armas del Evangelio: la humildad, la unidad, la oración y la caridad. Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. ¿Qué es el sínodo de la sinodalidad? Sobre esto nos explica un destacado periodista de ASI Prensa, experto en el tema. Veamos la entrevista pregrabada. Estamos a puertas de la asamblea del sínodo que se va a realizar en Roma este mes de octubre y para saber más al respecto estamos reunidos con Walter Sánchez Silva. Él es redactor senior de ASI Prensa y estará como parte del equipo que cubrirá la asamblea desde Roma. Walter, un gusto estar contigo. Un gusto también para mí, para lo que ustedes dispongan. Claro que sí, Walter, un gusto. Bueno, puedo decir que vamos a estar, porque yo estaré al final, también haciendo cobertura de este importante evento y sobre todo queremos ayudar a nuestros televidentes a entender de qué trata esta asamblea de obispos que está por reunirse en Roma. Ok, el nombre de este sínodo en breve es Sínodo de la Sinodalidad. El Papa mismo reconoce que puede ser un poco difícil entender esto porque parece una redundancia, pero yo creo que podríamos partir con lo que el Papa ha dicho en más de una ocasión, de que esto es caminar juntos, o lo describe brevemente como caminar juntos como en los primeros tiempos de la Iglesia. Lo que el Papa quiere o propone es que todas las personas que vayan al sínodo, especialmente los obispos, conversen, dialoguen, compartan sus reflexiones sobre lo que es la sinodalidad y para entenderla mejor,
se propone el tema de la comunión, el tema de la misión y la participación. Es decir, todos los que están en la iglesia tienen algo que hacer y se ha elegido a estos 364 participantes para que reflexionen juntos sobre los desafíos actuales de la iglesia. Creo que esa es una forma simple de entender lo que va a suceder durante casi todo el mes de octubre en Roma, con obispos, cardenales, sacerdotes, mujeres. Habrá 54 que tienen derecho a voto al final, eso lo podemos explicar más adelante, que van a dialogar y que van a estar guiadas o lideradas por el Papa, pero especialmente, como siempre ha dicho el Papa, por el Espíritu Santo. Y el Santo Padre ha afirmado varias veces que el Espíritu Santo debería ser y tiene que ser el verdadero protagonista de este tipo de encuentros, de este sínodo en particular. Hay una controversia en torno al sínodo, hay mucha confusión, muchas personas no entienden, están preocupados sobre la posibilidad de que se hagan cambios que afecten la doctrina cristiana. ¿Qué nos podría decir al respecto? Pues es verdad que hay algunas presiones de algunos grupos en la iglesia que quieren cambio de la doctrina, que quieren que haya mujeres sacerdotes, que quieren que se bendigan en la iglesia de manera formal y de manera oficial las uniones del mismo sexo, las uniones homosexuales, que algunos quieren abolir el celibato o hacerlo opcional. Todo eso es cierto. Hay gente dentro de la iglesia que quiere eso. Y hay gente que efectivamente viaja o tiene la idea de ir a proponerlo. Pero incluso si el documento final, que es el texto al que se llega cuando termina el sínodo, incluye alguna de estas sugerencias, hay dos cosas que hay que entender y que creo que son importantes. En el sínodo de la Amazonía, en el año 2019, Matteo Bruni explicó con toda claridad que el documento final del sínodo no era magisterio, no es magisterio. ¿Eso qué quiere decir? Que están las ideas, está lo que aprueba la asamblea, pero no necesariamente es la enseñanza de la iglesia. Y en este caso, en este sínodo en particular, vamos a tener 2 años o 2 momentos grandes de debate. Este octubre, que ya comienza en pocos días, a partir del día 4, y octubre del año 2024. Entonces, lo que el Papa va a recibir son 2 documentos finales y luego, si él quiere, escribirá una exhortación apostólica que reúna los aportes de la gente que participa en la asamblea. El Papa puede decidir no escribirla, pero lo usual o lo tradicional es que después de un sínodo el Papa sí escriba un documento donde puede aceptar o no las propuestas. Eso siempre depende de él. De hecho, en el último sínodo, el Papa efectivamente quiso escribir un documento que se llamó Querida Amazonía, y vuelvo a lo de Bruni, el documento final no era magisterio, el documento final tenía varias cuestiones aprobadas por la Asamblea mayoritariamente, como el sacerdocio de hombres casados y las diaconisas, que no aparecieron luego en el documento final, no aparecieron en la exhortación del Papa, en Querida Amazonía. Y creo que es importante entender que las conversaciones, los diálogos, tampoco son un parlamento. Y eso el Papa lo ha dicho un par de veces al menos. No es un debate político, no es una cuestión en la que la mayoría gana, por decirlo así, sino que es una propuesta y es un diálogo de gente que debería estar abierta realmente a lo que el Espíritu Santo le suscite, no a los deseos personales. Yo creo que sí debe haber un espíritu grande entre la gente de escuchar qué quiere Dios para estos tiempos. Esperamos que así sea, Walter. Gracias por habernos iluminado para entender mejor y acercarnos mejor a esta asamblea que tendrá consecuencias importantes para la Iglesia. A ti. Así es, amigos, seguimos con el programa. Y el siguiente es un mensaje del muy respetado cardenal chino Joseph Zen respecto a sus preocupaciones por el sínodo. El cardenal Zen es uno de los prelados que esta semana publicaron sus dudas respecto a la asamblea en Roma, esperando respuestas concretas del Papa. Zen, ordenado obispo hace más de 26 años, se dirigió el 21 de septiembre último a los cardenales del mundo. Escuchemos. El cardenal Joseph Zen
ha denunciado graves manipulaciones en el desarrollo del sínodo de la sinodalidad a través de una carta dirigida a los cardenales y obispos participantes en la asamblea que está por reunirse a lo largo del mes de octubre en Roma. El purpurado manifestó que se pronuncia por su responsabilidad como miembro del Colegio de los Sucesores de los Apóstoles de salvaguardar la fe católica. CEN se hace eco de un documento vaticano de 2017 que propone que si bien el concepto de sinodalidad apunta a la participación de todo el pueblo de Dios, toda manifestación auténtica de la sinodalidad exige el ejercicio del ministerio colegial de los obispos. Sin embargo, observa que los documentos del Secretariado del Sínodo presentan la sinodalidad como un momento para invertir la pirámide y restablecer supuestamente la democracia en Iglesia. El camino sinodal alemán, por su parte, avanza pese a advertencias del Vaticano y conferencias episcopales para exigir cambios revolucionarios en la constitución de la Iglesia y la enseñanza de la moral sexual, sin que hasta ahora el Papa les haya ordenado que se detengan. El Secretariado del Sínodo, lejos de la neutralidad que invoca, se ha mostrado muy hábil en el arte de la manipulación para extender la misma confusión a toda la Iglesia. Cambian el sentido de la Escritura para decir que el Señor podría mandar cualquier tipo de cambio en el comportamiento de los fieles, como si el espíritu sinodal pudiera contradecir lo que el Espíritu Santo siempre ha enseñado. Afirman que el sínodo lleva a una inclusión universal, donde todos son bienvenidos sin juzgarlos, sin invitarlos a la conversión. Especialmente si han optado por una moral sexual contraria a la fe de la Iglesia. Para justificar esta inclusión invocan al sentido de la fe que tienen los fieles, sin explicar cómo conservan este sentido personas que niegan la fe y la moral de la Iglesia. CEN concluye deseando a los participantes una fecunda y, de ser necesaria, valiente participación en la asamblea de un sínodo claramente sin precedentes. Ahora veamos al cardenal Raymond Burke, otro de los purpurados que presentaron dudas al Papa sobre el sínodo. Fue abordado por la prensa luego de una conferencia en Roma un día antes del inicio del evento. El cardenal estadounidense explicó el porqué de sus dudas. Las 5 dubias tratan exclusivamente de la doctrina y la disciplina perennes de la Iglesia. No son una agenda del Papa y ciertamente no una agenda de nosotros 5, los cardenales. No tratan los tiempos pasados. El lenguaje es muy revelador de la mundanidad de la visión. Por tanto, no tratan de la persona del Santo Padre. De hecho, por su naturaleza son una expresión de la debida veneración al oficio petrino y al sucesor de San Pedro. Antes de la misa de apertura del sínodo, un grupo de mujeres desplegó una pancarta gigante de color púrpura en una plaza cercana al Vaticano, en la que se lee ordenar mujeres. Pidieron al Papa que acepte la ordenación de mujeres. La noche anterior, las manifestantes hicieron una vigilia de oración. Señalaron que llevan mucho tiempo exigiendo mayor participación en el gobierno de la Iglesia, incluida la ordenación sacerdotal. Hacemos una pausa y al volver, vicentinos en Cuba, seguidores de San Vicente de Paúl renuevan su apostolado y carisma en torno al santo. Además, hoy es la fiesta de San Francisco de Asís, el santo que eligió ser pobre por amor a Jesús. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora noticias de la Iglesia en España, donde el fomento de la adoración perpetua al Santísimo Sacramento es una prioridad. A la fecha en este país hay más de 70 capillas en las que se expone el Santísimo las 24 horas del día todo el año. Detrás de la creación de estas capillas en España están los misioneros de la Santísima Eucaristía. Para hablarnos más sobre esta increíble misión nos acompaña el Padre Justo Lofeudo, misionero de la Santísima Eucaristía, también Eufemio Romano, quien es misionero laico de la Santísima Eucaristía. Es un gusto tenerlos con nosotros en EWTN Noticias. Padre Justo Lofeudo, cuéntenos, ¿qué lo llevó a instalar capillas de adoración perpetua? Es el soplo del Espíritu, el mismo soplo del Espíritu que ha hecho que posible que haya más de 70 capillas de adoración perpetua ahora. Es decir, el Señor es el que suscita esto, nosotros somos vehículos, somos misioneros, es decir, enviados, y enviados en el fondo, claro, por Él,
para que este reino eucarístico se establezca y se expanda en todo el mundo. Y no podía ser menos de España, y irá mucho más, no me cabe duda, porque esto tiene un efecto multiplicador, y el efecto multiplicador es el efecto multiplicador de la gracia. Cuando se ve la gracia en acción, pues otros quieren lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo que está ocurriendo. Al comienzo no era conocida, y poco a poco, pero digamos ha cobrado, y además sobre todo últimamente, digamos un ímpetu, un impulso muy, muy grande. Así es, padre. ¿Y qué beneficios trae la adoración al Santísimo Sacramento? Todos. El primer beneficio es la salvación. Es la salvación de las almas. Pensemos en las personas que están alejadas y que llegan a una capilla de adoración perpetua. ¿Y llegan por qué llegan? ¿Por azar? No llegan por azar. Llegan porque el Señor llama. El Señor desde una capilla de adoración perpetua irradia gracias. Y gracias potentes, gracias de conversión, protección, en momentos de tanta confusión, de tanta oscuridad en el mundo, incluso hay que decirlo dentro de la Iglesia, una de las primeras cosas que se ven como beneficio es la paz. ¿Y qué paz es esta? La paz pascual, es la paz del resucitado, es ese don mesiánico que trajo Jesucristo con la cruz. Entonces yo recibo paz, me impregno de esa paz simplemente por estar ahí, y esa paz la llevo a los demás. El Señor hace de mí portador de paz. Muy cierto, padre, lo que nos comenta. ¿Y qué es lo más difícil al abrir capillas de adoración perpetua? Lo más difícil es las objeciones que a veces las personas ponen. Incluso también, lamentablemente, dentro de la Iglesia, donde se ponen objeciones o obstáculos, donde no debería haberlos, ¿no? Porque es un beneficio para todo y porque la adoración es una acción de la Iglesia. Esto no es un movimiento. Esto no es que nos pertenece a nosotros y nosotros nos pedimos a otro. No, nada de eso. Es una acción de la Iglesia, una acción sagrada de la Iglesia, como le es una misa. Es decir, es llevar a las personas a Cristo. Nosotros vamos a la misión, establecemos la adoración perpetua y nos vamos. Él tiene que crecer, ese es nuestro lema, ¿no? El del Bautista, y yo de crecer, ya está. Y una vez que nos vamos a otra, y a otra, y a otra. Así es. Señor Eufemio, ¿cómo hacen para que se cumpla con la adoración permanente, sobre todo en la madrugada? Bueno, yo creo que lo primero, aparte de ponerse en manos de Dios y no perder o no tener nunca miedo, no hay que hacer nada, porque en el momento que hemos iniciado y hemos completado todas las horas de la semana, ya digamos que la adoración marcha por sí sola. Muy bien, así es. ¿Y cómo pueden hacer los interesados en ser adoradores allá en España? Bueno, lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con los misioneros, lo que pueden hacer a través de la página de la adoración perpetua, la adoración eucarística perpetua, .es, o a través del correo electrónico nuestro, o ponerse en contacto pues a través de teléfono, que si quiere lo podemos dar para que lo anoten. 657-872418. Se ponen en contacto con nosotros, nosotros devolvemos la llamada, la atendemos y nos ponemos y inmediatamente facilitamos la forma en que podemos desplazarnos al lugar donde nos llamen para iniciar la capilla de la adoración perpetua. Y es increíble esta misión que realizan, de verdad que como dicen, no hay nada mejor que ponernos de rodillas a los pies de nuestro Señor en adoración. Padre Justo Lefeudo y también señor Eufemio, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias, Natalie. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalie. Vicentinos en Cuba, seguidores de San Vicente de Paúl, renuevan su apostolado y carisma en torno al santo. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta. Los primeros paules llegaron a Cuba hacia la primera mitad del siglo XIX, aunque la congregación de la misión se instaló canónicamente hace 160 años, justamente en la festividad de San Vicente de Paúl. La familia vicentina en Cuba, servidora y misionera, como le inspiró el santo patrono de las obras de caridad, renueva su compromiso principalmente con los más pobres, a quienes está llamada a evangelizar. Durante este año, las asociaciones vicentinas hicieron sus asambleas y renovaron los responsables de las principales ramas con la finalidad de ser más efectivos en la organización de la caridad. En medio de este proceso, nació una nueva asociación que agrupa a quienes superan los 35 años de edad y desean seguir entregándose a los más pobres.
Hemos fundado una nueva asociación, MISEVI, Misioneros Seglares Vicentinos, que tenemos 18 integrantes de varias comunidades de aquí de La Habana y vamos a hacer misión en todo el país donde nos lo pidan y también servicio a los pobres. Eso es como está comenzando nuestra asociación en nuestro país, porque estamos en etapa de formación. En el Festival Vicentino, durante la fiesta de San Vicente de Paúl, las asociaciones tuvieron un compartir fraterno. En medio del difícil contexto de la nación, también han definido sus prioridades pastorales. La familia vicentina también está marcada por alegría, pero también por preocupaciones, por tristeza, lo típico que está viviendo nuestra nación. Es muy fuerte lo que vivimos como pueblo y no podemos desentendernos de esta realidad. La familia vicentina vive inserta en esta misma pobreza. Entonces, ¿cuál es nuestro mayor reto, nuestra prioridad? Justamente acompañar a este pueblo sufrido del que somos parte. Nuestra prioridad es acompañar, sostener y dar desde nuestra pobreza. Nuestros recursos son muy pocos, pero la realidad es sobre todo acompañar, estar, sostener. Las Hijas de la Caridad estamos priorizando pues también el acompañamiento a nuestro pueblo en las diversas pastorales, ya sea en las visitas a las casas, atención a los enfermos, también en la atención específica a los ancianos en uno de los hogares que tenemos, y estamos queriendo acompañar a los jóvenes en todas sus realidades, los jóvenes que han decidido quedarse en Cuba porque la migración es un momento crítico para nosotros. Nos preguntamos cómo ser parte, cómo acompañar al resto fiel que permanece en esta isla y que ha hecho una opción. Es una de nuestras prioridades acompañar a los jóvenes, a la familia y a cualquier tipo de pobreza, porque ya lo decía San Vicente, para una hija de la caridad no hay pobreza que sea extraña. El Festival Vicentino es un modo de reavivar el carisma, pero más allá de él hay un real compromiso de acompañar y sostener en la esperanza en medio de una realidad marcada por la pobreza, la migración de los más jóvenes, la tristeza, el abandono de los ancianos y la crisis de valores. La familia vicentina busca crecer en el servicio, la formación y la vocación misionera, siendo fermento de comunión para sí misma y para la Iglesia en Cuba. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias. Y en Filipinas, decenas de mascotas fueron bendecidas en un centro comercial de Manila. El gesto de este domingo se dio como parte de la semana en la que se celebra la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de los animales. La bendición de mascotas se repite en todo el mundo en las fechas cercanas a la fiesta del Gran Santo. Hoy, 4 de octubre, la iglesia celebra a San Francisco de Asís, quien abrazó la pobreza por amor a Jesús. Escuchemos al padre Samuel Miranda, párroco de San Francisco de Asís, Ocortuna, en la Sierra del Perú. Mira, hablar de San Francisco de Asís es hablar de un ser humano y de un gran santo, ¿no? Si hay alguien que se parece un poquito más a Jesús, ese es San Francisco de Asís. Probablemente el santo más querido y más conocido en la Iglesia, en el mundo católico. Muchas virtudes se pueden decir de él, pero yo creo que la principal es su amor a Cristo, ¿no? Esa creo que es la virtud principal, porque San Francisco de Asís miró a Jesús. Y cuando uno se deja mirar por Jesús, se llena tanto de esa mirada que es capaz de mirar al mundo con ojos distintos, con ojos de esperanza, como el Papa Francisco siempre nos invita a ver al mundo. Aprender a ser hermanos, ¿no? Regresando a lo que te decía, ¿no? San Francisco de Asís miró a Cristo. Yo creo que esta sociedad, este mundo, necesita rescatar esa mirada misericordiosa, ¿no? Porque dejamos de mirar a Cristo para mirarnos a nosotros mismos, y cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando la sociedad se mira a sí misma, pierde la simpatía por el otro, pierde la misericordia y el amor, ¿no? Se olvida de lo que está alrededor y se fija únicamente en su propia necesidad. San Francisco de Asís no hizo eso. San Francisco de Asís miró a Cristo y pudo mirar la necesidad que estaba a su alrededor, a tal punto de poder llamar a todo de hermanos, ¿no? Hermano Sol, hermana Luna. Yo creo que hoy nos falta ese sentido, ¿no? De sentirnos más hermanos.
Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.